Es cierto, soy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué insisten en que estoy loco? ¿Puede la precisión y la calma con la que se planifica un asesinato ser prueba de cordura? Adéntrate en la mente más obsesiva y perturbada de Edgar Allan Poe. Descubre cómo un simple ojo, un ojo de buitre que aterroriza, lleva a un hombre a cometer el crimen perfecto y a ser destruido no por la policía, sino por el sonido más insoportable y personal de todos. Bienvenidos a Relatos del Abismo. Hoy nos sumergimos en la autopsia de la locura, la historia del corazón delator. Todo comienza con la voz de un hombre, nuestro narrador anónimo, que desde la primera frase nos suplica que creamos en su cordura. Es verdad, nos dice, su voz cargada de una extraña intensidad. No está loco, insiste. Su enfermedad, sea cual sea, no ha destruido su mente, sino que ha agudizado sus sentidos hasta un punto sobrehumano, especialmente su oído. Él puede oír cosas del cielo, de la tierra y del infierno. ¿Cómo podría estar loco? Escuchen, nos pide. Escuchen con qué calma, con qué precisión. Les contará toda la historia. Esa, dice, será la prueba definitiva de su sensatez. Él vivía con un anciano. No había rencor entre ellos. De hecho, el narrador afirma que amaba al viejo. Nunca deseó su oro ni le guardó resentimiento alguno por ofensas pasadas. El problema no era el hombre, sino algo mucho más específico y aterrador. Su ojo lo describe como un ojo de buitre, de un color azul pálido, velado por una fina película blanquecina. Cada vez que ese ojo se posaba sobre él, su sangre se helaba. El tormento fue creciendo. La obsesión se hizo insoportable, hasta que una idea se apoderó de su mente. Tenía que matar al anciano. Tenía que librarse de la mirada de ese ojo para siempre. Y así comenzó el meticuloso y paciente descenso a la oscuridad. Durante 7 noches consecutivas, el narrador llevó a cabo un ritual escalofriante. Exactamente a la medianoche giraba el picaporte de la puerta del anciano. Con una lentitud infinita, abría la puerta lo justo para introducir su cabeza, y lo hacía con tanto cuidado que ni el más leve crujido delatara su presencia. En su mano llevaba una linterna sorda, cubierta con un paño para que ninguna luz se escapara. Una vez dentro, con la misma cautela exasperante, abría una finísima rendija en la cubierta de la linterna, dejando que un único y delgado rayo de luz, como el hilo de una araña, se proyectara en la oscuridad. Su objetivo era uno solo: iluminar el ojo de buitre, pero cada noche, para su frustración, encontraba el ojo cerrado, y como era el ojo, y no el anciano, lo que le atormentaba, no podía llevar a cabo su plan. Cada mañana, como si nada hubiera pasado, entraba en la habitación del viejo, le hablaba con alegría y le preguntaba cómo había pasado la noche, ahogando cualquier sospecha en un mar de falsa amabilidad. Pero la 8ª noche fue diferente. La noche del crimen. El narrador repitió su ritual con más cautela que nunca. Introdujo la cabeza en la negrura de la habitación. Estaba a punto de abrir la linterna cuando su pulgar resbaló en el cierre metálico, produciendo un leve sonido. El anciano se sobresaltó en la cama y gritó: ¿Quién anda ahí? Nuestro protagonista se quedó petrificado, inmóvil, como una estatua en la más absoluta oscuridad. No se movió ni un músculo, y así permaneció durante 1 hora entera. Podía sentir el terror del anciano, un terror que él mismo conocía muy bien, ese pavor irracional que acecha en mitad de la noche. El viejo no se volvió a acostar, seguía sentado en la cama, escuchando, intentando convencerse de que solo había sido el viento en la chimenea o un ratón cruzando el suelo. Pero en el fondo, sabía que no estaba solo. Sabía que la muerte, envuelta en su manto oscuro, estaba allí,
acechando en la habitación. Fue entonces cuando el narrador lo escuchó. Un sonido bajo, sordo, rápido, un latido. Al principio era apenas perceptible, pero fue creciendo en intensidad. Era el latido del corazón del anciano, acelerado por el pánico. Lo describe como el sonido que haría un reloj envuelto en algodón. Ese sonido, lejos de provocarle piedad, lo llenó de una furia incontenible. Era el redoble de tambor que anunciaba su victoria. La ansiedad por ser descubierto se apoderó de él. El latido era cada vez más fuerte, más rápido. Podía oírlo un vecino. El momento había llegado. Con un grito salvaje, abrió por completo la linterna. Un haz de luz cegador cayó directamente sobre el ojo abierto. El ojo de buitre estaba ahí, mirándolo fijamente, de par en par. La furia del asesino se desató. Se abalanzó sobre la cama, arrastró al pobre viejo al suelo y lo sofocó con el pesado colchón. Siguió presionando con fuerza durante varios minutos, sonriendo mientras sentía como el corazón dejaba de latir. Finalmente, todo quedó en silencio. El anciano estaba muerto y su ojo ya no podría volver a atormentarlo. Pero el trabajo no había terminado. Ahora comenzaba la parte que, según él, demostraba su genialidad. Con una serenidad espeluznante, procedió a desmembrar el cadáver. Cortó la cabeza, los brazos y las piernas. Luego, con una precisión de cirujano, levantó 3 tablas del suelo de madera de la habitación. Depositó los restos en el hueco que había debajo y volvió a colocar los tablones con tanto cuidado y habilidad que, como él mismo se jacta, ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había manchas, ni sangre que limpiar. Lo había previsto todo. Había recogido cada gota en una tina. A las 4 de la madrugada, su obra estaba completa, estaba a salvo. Justo cuando terminaba, llamaron a la puerta. Eran 3 hombres, 3 oficiales de policía, un vecino, alarmado por un grito en mitad de la noche. Los había llamado. El narrador, lejos de asustarse, sonrió. ¿Qué tenía que temer? Con una confianza y una calma absolutas, abrió la puerta y los recibió con una cortesía exagerada. Les explicó que el grito había sido suyo, producto de una pesadilla. El anciano, les dijo, se había ido de viaje al campo. Su arrogancia no conocía límites. Los invitó a pasar, a registrar la casa a fondo. Los guió él mismo por cada rincón, mostrándoles que todo estaba en perfecto orden. Y en el colmo de su audacia, los llevó directamente a la habitación del crimen. La misma habitación donde bajo sus pies yacían los restos descuartizados del anciano. No contento con eso, fue a buscar sillas. Insistió en que se sentaran a descansar de su fatiga y, en un acto de desafío macabro, colocó su propia silla justo encima de las tablas que ocultaban su terrible secreto. Se sentía triunfante. Los oficiales estaban convencidos, charlaban amigablemente sobre temas cotidianos y él respondía con entusiasmo, disfrutando de su ingenio. Pero entonces, algo comenzó. Un zumbido en sus oídos. Al principio era leve, casi imperceptible, pero no se iba. Intentó ignorarlo, hablar más alto, con más vehemencia, para ahogar ese sonido molesto, pero el ruido crecía. Se hacía más claro, más definido. Era un sonido bajo, sordo, rítmico, como el tic-tac de un reloj envuelto en algodón. Palideció, el sudor frío comenzó a recorrer su frente. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que el sonido no estaba en su cabeza. Venía de debajo del suelo. Era el latido del corazón del anciano. El sonido se volvía más y más fuerte, más fuerte, más fuerte. Hablaba más rápido, gesticulaba, arrastraba la silla por el suelo para hacer ruido, pero nada podía taparlo. El latido era ensordecedor. Miró a los policías. Ellos seguían sonriendo, conversando tranquilamente. ¿Acaso no lo oían? ¡Claro que lo oían!
Lo sabían todo. Se estaban burlando de él, disfrutando de su terror, de su agonía. Eran unos hipócritas, unos villanos. La tortura se hizo insoportable. El latido era un martillo golpeando dentro de su cráneo. Ya no podía más. Cualquier cosa era mejor que esa agonía, que esa burla. Se puso en pie de un salto, señalando a los oficiales con un dedo tembloroso, su rostro descompuesto por el pánico y la culpa. Basta ya de fingir. Arranquen esas tablas. Ahí, ahí. Es el latido de su horrible corazón. La ironía es absoluta. No fue el ojo maldito, ni la astucia policial, sino el órgano que late bajo las costillas lo que lo condenó. El corazón delator no es solo la historia de un crimen, sino la prueba de que, en el horror, la mente es la única prisión. ¿Estaba realmente oyendo el corazón del muerto? ¿O fue su propia culpa la que se manifestó como un tambor bajo la madera, obligándolo a gritar su propia condena? La culpa se convirtió en el sonido más ensordecedor de la literatura gótica. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la locura. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte a Relatos del Abismo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras incursiones en lo macabro. Nos vemos en la próxima oscuridad.